Hola, bienvenido a la Nalu, yo soy Luisa y hoy vamos a dar comienzo con este mini tapiz de pingüino en la técnica Intarsia Crochet. Vamos entonces a comenzar analizando un poco el patrón, que es muy importante antes de comenzar a tejer. Vemos que tenemos en esta parte inferior un solo color, en este caso el rojo, que no tiene mayor complicación, solamente es tejer de ida y vuelta esta parte. Y en la parte superior es donde vamos a tener o vemos que se presentan un poco más de colores. Acá, como ves, ya tengo listo esta base, pero pensando en las personas que hasta ahora inician no solo en la técnica del crochet, sino también en la técnica de intarsia, al patrón le realicé un cambio y esta parte no la vamos a tejer, sino que la vamos a poner en una aplicación. Puede ser en fieltro o en pañolense. O sea, que esta parte la vamos a tejer de un solo color, que en este caso sería el gris, y el resto sí lo vamos a hacer igual, aquí en este color de fondo. Entonces vamos a ver que si solamente tejemos en gris, quiere decir que solo tenemos una sección de este color. Y acá vemos que tenemos dos secciones de color claro, aquí en esta parte de los lados. Por lo que solo vamos a necesitar dos ovillos de este color, que cuando comencemos a tejer lo vas a entender un poquito mejor cómo se divide y cómo se organizan los hilos para tejer esta parte. Todo esto de cuántos ovillos tenemos que preparar y demás es cuestión de práctica y de tiempo. Por ejemplo, si fuésemos a tejer esta parte, podríamos decir que son dos secciones de color crudo, en este caso, separadas por una línea o esta pequeña línea que ves aquí de color gris, que son unos pocos puntos. Acá es donde podemos, ¿cómo se dice? Donde podemos combinar esta técnica con el tapestry, porque pues no vale la pena preparar dos ovillos de color crudo solo por esta parte aquí tan pequeña o estos pocos puntos. Pero a medida que tejamos más y más, pues será un poco más fácil. Y ya vas a ver que se te va a hacer un poco menos complejo a medida de que vamos avanzando. Bueno, ahora te voy a mostrar más o menos las cantidades de color que vamos a necesitar para desarrollar este proyecto. Por ejemplo, de color rojo yo preparé 6 gramos. Yo tejo, es de aclarar que yo tejo con un hilo 100% algodón y una aguja de 3 milímetros. Obviamente la cantidad de hilo va a ser proporcional al hilo o al material que tú utilizas. Yo en este momento estoy ensayando una manera o una técnica o una regla para calcular el hilo. Claramente si me funciona te la voy a compartir luego. Entonces, de color rojo preparé un ovillo de 6 gramos. En esta parte que solo la vamos a tejer gris, preparé un ovillo de 10 gramos. En caso de que tú te animes y tejas esta parte, o que ya sepas tejer esta técnica en este color crudo, yo utilicé 7 gramos. Obviamente aquí no hay 7 gramos, pero es como para que veas más o menos cuántos ovillos necesitamos. Y del color del fondo preparé un ovillo de 6 gramos y un ovillo de 4 gramos. ¿Por qué? Porque un ovillo de 6 gramos lo voy a seguir utilizando en la parte de arriba cuando se me termine o cuando termine de tejer una de las secciones, que en este caso es la izquierda. Con el que comienzo el lado derecho voy a tratar de que me sobre hilo para poderlo pegar, para poder pegar el palito que va aquí en la parte de arriba. Y además porque la idea, esta es la idea de que el ovillo sea un poquitico más grande o tenga un poquito más de cantidad. Estas cantidades o dichas cantidades son de referencia, pero en caso de que el hilo se termine, pues no pasa nada, no hay ningún problema.
porque esto se puede solucionar fácilmente, podemos añadir más hilos sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar obviamente el patrón impreso, el palito que le vamos a pegar, unas tijeras, la aguja de crochet y los hilos ya preparados u ovillados. Entonces vamos a comenzar a tejer la base. Vemos que aquí en el patrón, en la parte de abajo tenemos los números hasta el 31, pero ese lo vamos a tachar o lo vamos a obviar porque este punto a la hora de imprimir el patrón se me fue este número allí, pero ese número no cuenta. Entonces solamente vamos a tener que montar una cadeneta o en la vuelta número 0, que yo le llamo que es la base, una cadeneta de base de 30 puntos más 1, que es el punto que nos va a dar altura. Entonces después de tejer ya la base, entonces vamos a comenzar en la cadeneta o en la segunda cadeneta después de la aguja. Allí comenzamos a tejer el primer punto bajo. Recuerda, en la segunda cadeneta después de la aguja. Bueno, y ya después de tejer nuestro primer punto, pues vamos a ver que solamente es hacer puntos en la cadeneta de base, los 30 puntos que nos indica el patrón. Y también es muy importante llevar un orden o como para que nos sea más fácil ejecutar el proyecto. Yo lo que hago es ir marcando con un lapicero las vueltas que ya tengo tejidas. Y recuerda que del lado derecho vamos a encontrar las vueltas o los números impares que nos corresponden a las vueltas del derecho, y al lado izquierdo tenemos los números pares que corresponden a las vueltas del revés. Entonces así podemos llevar un mejor orden y no tener ningún inconveniente pues a la hora de tejer. Entonces continuamos tejiendo la vuelta número 1 y vamos a ver que tejemos de la vuelta número 1 hasta la vuelta número 8 de la misma manera, de ida y regreso, y vamos a tener la base o ese tramo de tejido que corresponde a este color rojo. Recuerda que es muy importante que para continuar cada vuelta debemos tejer una cadeneta al aire para poder girar. Listo, entonces ya después de terminada nuestra primera vuelta solamente vamos a tejer las 7 vueltas restantes y ya nos vemos entonces en cuando ya las tengamos listas. Yo aquí quería ir marcando con este resaltador, pero pues ya lo tenía gastado, entonces me tocó, o la otra opción es que lo hagamos con otro color o con un color que resalte, con un lapicero. Entonces yo le atravieso esta línea para saber que ya tejí la vuelta número 1. Listo, yo aquí ya terminé las 8 vueltas de la base y ahora vamos a continuar con la parte ya donde tenemos que involucrar los demás colores. Marco que ya tejí la vuelta número 8 y continuamos con la vuelta número 9. Recuerda que para identificar el revés de nuestra labor debemos tener esta hebrita del lado del derecho, que eso lo vimos en el video anterior. Bueno, ahora vamos con la vuelta número 9, que nos corresponde del lado derecho. Y ya vemos aquí que yo cuento los números que voy a tejer y los voy apuntando encima del patrón. Por eso es importante que sea un borrador para poderlo rayar. Entonces, en esta vuelta número 9 vamos a tejer primero
5 puntos bajos, luego 19 puntos bajos en color gris y luego 6 puntos bajos en color del fondo otra vez. Y yo lo voy escribiendo allí encima. Verificamos el número de puntos, que sea la cantidad que es. Entonces, vuelta número 9, 5 puntos bajos, 19 puntos bajos en gris y luego 6 puntos bajos en el color del fondo. Y así podemos hacer con las siguientes vueltas. Antes de comenzar a tejer, contar las vueltas e ir apuntando en el patrón para que así nos sea más fácil el tejido y más ágil sobre todo. Bueno, ahora el último punto de la vuelta número 8 lo dejamos así montado en la aguja sin terminar, porque aquí debemos cerrar con el color que vamos a incorporar. Mira que aquí me sobró solamente esta hebrita de hilo del ovillo que había preparado. Entonces la idea es que no nos sobre ni nos falte material a la hora de calcular y de ovillar nuestros hilos. Entonces cerramos con el color del fondo, el primer color que tenemos que incorporar. Con este cerramos el último punto de la vuelta número 8. Esas hebritas las dejamos ahí porque luego las vamos a ir escondiendo o organizando. Entonces tejemos primero 5 puntos bajos. Recuerda siempre hacer la cadeneta al aire para subir y darle altura al tejido. También en este punto te quiero aconsejar que si tú giras para un lado el tejido, o sea, si lo giras de cierta manera, siempre lo hagas así mismo para que los bordes sean rectos. No girar en una vuelta de un lado y en la otra vuelta lo giramos para el otro lado. Entonces esas son cosas que nos le van agregando ese valor añadido al trabajo o al proyecto para que se vea bien terminado. Listo, entonces ya con esto vamos a hacer el primer punto. Y hacemos los que corresponden acá, que son 5. Verificamos que tengamos el número de puntos que necesitamos. 1, 2, 3, 4, nos falta 1 y recuerda que el último punto siempre lo vamos a dejar sin terminar porque lo debemos cerrar con el siguiente color. Como aquí estamos tejiendo una vuelta del derecho, mira que la hebrita la tenemos del lado izquierdo, entonces este color que incorporamos lo debemos dejar hacia la parte de atrás. Ahí como lo ves, ese es el lado del revés, ahí lo debemos dejar en espera. Y traemos el hilo que en este caso es el color gris, para incorporarlo al tejido. Entonces así vamos sumando el número de ovillos. Este es un proyecto pues muy sencillo, muy básico para que tú conozcas la técnica y te vayas familiarizando con ella, pero más adelante seguramente vamos a tejer con muchos más colores. Listo, entonces tejemos 19 puntos bajos. Yo lo que hago aquí es que como para optimizar el tiempo y que al finalizar no tenga tantos hilos de la parte de atrás pendientes por esconder, entonces yo escondo este cabito de hilo que me queda de una vez. Ahí lo voy escondiendo, tejo unos 3 o 4 puntos y luego corto el sobrante. El último punto del hilo de color café claro se me suelta un poco siempre. El último punto que tejemos se suelta un poco al incorporar el siguiente color. Simplemente tiramos un poquito del hilo y él se ajusta perfectamente. Obviamente sin tirar muy fuerte para no deformar el tejido. Cortamos aquí el exceso. Y estas hebritas no las vayas a tirar, no las vayas a botar porque, mira, yo aquí guardo todas mis hebritas del bordado del tejido
porque vamos a hacer un proyecto muy bonito. Así reciclamos y utilizamos al máximo todo nuestro material. Te recomiendo siempre al principio, o si estás iniciando en el mundo del tejido o en la técnica, verificar siempre el número de puntos. Dejamos el último punto sin terminar, la hebra hacia el lado de atrás o del lado del revés y traemos el segundo ovillo. También recuerda que el primer ovillo que utilizamos del color claro debía ser el más grande o el de 6 gramos en mi caso, porque ese es el que nos va a servir al final para pegar el palito porque tiene un poquito más de cantidad. Igualmente traemos, cerramos con el color nuevo, aprovechamos y escondemos la hebrita esta, tiramos un poquito del color gris para ajustar un poquito el punto, que siempre al cambiar de color se abre un poco. Aquí tenemos que tejer 6 puntos bajos. Y corto ese exceso ahí de hilo y vamos dejando listo esto de una vez. También si te cuesta mantener o a veces te cuesta un poquito, a mí al principio me pasaba que me comía el último punto, entonces marcar los puntos, el punto siempre del inicio de cada vuelta y así vamos a mantener el número de puntos que tenemos por hilera o por vuelta que tejemos. Tacho entonces la vuelta que tejí y voy a la siguiente. Que la siguiente vuelta que vamos a tejer es la número 10. Entonces iniciamos con 5 puntos bajos, luego 21 puntos en gris y por último 4 puntos nuevamente en el color de la base. Los escribo en el patrón. Cadeneta para subir, giro del mismo lado siempre. Y muy importante, antes de comenzar a tejer cada vuelta es, pones tu tejido sobre la superficie de trabajo, miras en qué orden es que vas a necesitar los hilos o el orden en el que están en el tejido y reacomodamos los hilos siempre antes de comenzar cada vuelta. Aquí vemos que este es el primer color que voy a utilizar o que estoy utilizando, entonces lo pongo del lado que corresponde, el gris lo pongo en la mitad y el otro ovillo lo traigo para el lado izquierdo. Y así evitamos que todo se nos vuelva un caos. Aunque a veces es como inevitable por tantos hilos, sobre todo cuando utilizamos más colores, pero si tratamos de hacer esto en cada vuelta, seguro se nos va a facilitar un poco más. Y ya vas a ver que tú, a medida de que vayas tejiendo y vayas conociendo más la técnica, vas a encontrar una manera en que tú vas a acomodar los hilos y va a ser la mejor para ti, porque cada uno, como digo yo, tenemos nuestras mañas y nuestra manera de tejer. Dejamos el último punto sin cerrar. La hebra, recuerda,
de este color que vamos a terminar la debemos dejar en espera colgando para el lado del revés. Entonces traemos la hebra por debajo de la aguja, así como lo ves, y la dejas allí. Como a veces nos podemos confundir con el lado del revés y del derecho, entonces yo te aconsejo marcar, aparte pues de las maneras de diferenciar el revés que ya te he dicho, pongámosle un marcador del lado del revés y así ya nos queda mucho más fácil. Entonces volvemos como a repetir este paso. Dejamos el punto sin terminar, traemos el hilo que ya lo debemos dejar del lado de atrás, lo traemos así como ves en la imagen, en el video, y lo dejamos allí. Cogemos el hilo gris y como tenemos esta diferencia de puntos o este recorrido que el hilo debe hacer, debemos dejar el hilo flojito. Si lo apretamos, lo que va a hacer es que nos va a deformar el tejido, se nos va a fruncir y pues no nos va a quedar bonito. Entonces lo dejamos flojito. A mí me cuesta muchísimo porque yo aprieto demasiado el tejido, entonces muchas veces me toca deshacer y dejarlo flojo para que ahí donde estás viendo no me genere tensión. También es muy importante que en este punto pongamos mucho cuidado, porque la hebrita que se atraviesa ahí de color gris nos puede tapar el siguiente punto que debemos tejer, y a mí me pasó mucho al principio, que cuando verificaba al final el número de puntos no me daba. Y luego descubrí que era que yo no tejía el primer punto que me correspondía, sino que tejía el siguiente, allí donde ves, no tejía el que correspondía pues en el orden. Entonces hay que poner cuidado allí. Entonces pongo la hebra gris por encima de la aguja, o me aseguro de que me quede por encima, y tejo el punto para que así este color no quede como una línea diagonal atravesada en la parte del revés del tejido. Así por 2 puntos, mira que ahí queda la línea bien escondidita hacia arriba, y seguimos tejiendo. Y aquí al final vas a ver, tejemos el último punto que nos corresponde, pero antes debemos poner el hilo claro sobre la aguja, porque como ves en el patrón nos debemos salir un punto hacia la izquierda. Entonces dejamos esta hebra por encima de la aguja, traemos el hilo gris, lo ponemos del lado de atrás, lo traemos por debajo de la aguja y lo dejamos hacia el lado de atrás en espera para ser utilizado en la siguiente vuelta. Y ahora continuamos con los 5 puntos, cerramos pues el color con el punto, con el color que corresponde, que es el claro, y tejemos los 5 puntos. Y así se va viendo el tejido que ya tenemos. Y como siempre en cada vuelta, entonces terminamos la que estamos tejiendo, vamos a girar el tejido y vamos a reacomodar los hilos. Mira, simplemente se van pasando hacia el lado derecho y ellos van quedando en el orden. Para la vuelta número 11 tejemos 4 puntos bajos, 21 puntos bajos y 5 puntos bajos. Las vueltas siguientes, las 2 vueltas siguientes son iguales, entre comillas, solo que como yo no hice los lados,
Cuando ya los puse pues en la cuadrícula, no dejé la misma cantidad de puntos de color claro al lado y lado. Por eso las vueltas se diría que varían un poquito, pero es solo en un punto del color claro, pero de resto sí es igual. Ya teniendo tejido estos puntos del borde, cerramos de la misma manera y tomamos, o sea, cerramos el último punto con el color gris y seguimos tejiendo. Yo digo que, o a mi parecer, son más fáciles de tejer las vueltas del lado derecho, porque simplemente tejemos, soltamos el hilo para la parte de atrás y tomamos el hilo nuevo. Mira que al lado derecho, si lo puedes detallar, parece que se me estuviera encogiendo el tejido, pero es porque yo tejo, o sea, súper exageradamente apretado. Listo, ahí giro, acomodo los hilos como siempre. Voy marcando o tachando las hileras o las vueltas que ya he tejido. Y lo que yo trato de dejarte en este video es como un poquito a tiempo real, sobre todo cuando tengo que hacer los cambios de color, por ser este el primer video, pero la idea es que en los siguientes ya tengamos muchísima más agilidad y que se hagan como más dinámicos y no tener que hacer unos videos tan extensos. Aquí se me había desenfocado un poquito la cámara, pero es lo que hicimos en una de las vueltas pasadas. Tratar de que el hilo gris nos quede bien alineado pues en su respectivo color y no nos queden hebras atravesadas. Mira, cuando es el cambio de color, yo trato de dejar o sea, la velocidad en tiempo real para que así lo puedas ver mejor y te vayas haciendo bien a la idea de cómo es que se hace. Meto por debajo, o sea, que me quede la hebra clara encima de la aguja y dejo el punto siguiente. Y ya de ahora en adelante, o sea, es casi que la repetición de la repetidera. Pero solo es organizar los hilos y vamos a continuar nuestro tejido. Mira que se ve, a mí me parece, pues de la manera en que yo he tratado de desarrollar la técnica, que quede el derecho casi que igual que el lado del revés, o viceversa, el revés igual que el lado del derecho, porque pues eso le va a dar un valor agregado a nuestro trabajo y no vamos a tener que tapar el revés con nada, porque yo he visto que de pronto algunas personas que trabajan en esta técnica les gusta ponerle algo en la parte de atrás, pero pues si tú tejes así bien con harto empeño y poniéndole harto cariño al tejido, seguro que te queda súper bonito y no vas a tener que tapar nada porque te va a quedar súper bonito. Verificamos que tengamos el número de puntos. Otra cosa que a mí me pasaba con mucha frecuencia es que cuando cierro
el último punto lo cierro con el color nuevo. Tenía yo pues no sé por qué, pero me acostumbré o me equivocaba. Cuando cierro con el color nuevo cuento eso como un punto y no porque yo ya lo había contado. Entonces me equivocaba y me tocaba deshacer el tejido, bueno. Entonces simplemente aquí lo que hago es cierro, pero el punto yo ya lo había contado como del último del color anterior. Y luego cuando lo cerraba lo contaba como un punto. ¿Listo? Entonces esas son cositas que uno va aprendiendo y pues obviamente va mejorando. Y que le van enseñando obviamente un montón. Y aquí ya es lo mismo, ya vamos a ver que en las siguientes vueltas de aquí hacia arriba, eso es como hasta la vuelta número 20, 22 creo, o 24, que vamos a tejer de la misma manera. De todas maneras allí te las voy a dejar cada una, porque por lo que te decía que no tengo simetría en las partes de los extremos, entonces por eso quedaron un poquito diferentes, pero pues no es nada del otro mundo. Y vamos a tejer toda esa parte. Mira que yo aquí ya tengo adelantadas todas las vueltas, hasta la 20, ¿qué te había dicho? Hasta la 20, a ver, como hasta la 22. Y luego siguen 3 vueltas que también tienen el número de puntos en la mitad y que difieren en un punto solo en la parte de los lados. Mira que aquí se ve mucho mejor. Pues si ya a este punto ya le has cogido como el hilo al tejido, ya sabes lo que sigue. Simplemente si nos equivocamos deshacemos y aprendemos y seguimos tejiendo. Igual como nos ha tocado a todas y a todos, aprender del error, ensayo y error, y así lo que va a hacer eso es que nuestro trabajo quede muchísimo más pulido. Y ya ves que el proceso se repite. Traemos el hilo siempre para la parte de atrás donde tenemos el marcador. Que igual si algún día, porque a mí también me ha pasado, te queda y me entretengo tejiendo, a veces también se me enredan los hilos porque no los reacomodo, pero bueno, saco el tiempo, me cuesta más desenredarlo después de varias vueltas en que no los he acomodado, pero los organizo, los desenredo, me equivoco y dejo la hebra para el lado de adelante, eso también tiene solución, entonces ya lo vamos a ver, no te preocupes, que de todo eso es un aprendizaje. Y obviamente enriquece mucho nuestra técnica porque así después vamos a tejer mucho mejor. Bueno, entonces la idea en las siguientes vueltas es dejarte un poquito en la parte de los cambios de color, cómo lo hago y cómo volver a mirar para que se nos vaya quedando la manera en que desarrollamos esta técnica y luego nos fluya de una manera más orgánica el tejido.
Bueno, también quería contarte que aunque este patrón lo vas a tener aquí detallado vuelta por vuelta en el video, yo estoy mirando la manera de cómo te lo puedo compartir el PDF. Lo que pasa es que yo aún no soy muy ágil en la manera en cómo puedo compartir el PDF desde mi Drive acá en el canal o en la descripción del video. Bueno, estoy mirando eso cómo lo voy a hacer, pero voy a tratar de que quede en la descripción del video para que tú así lo puedas descargar, lo puedas imprimir o lo puedas tener allí para que puedas tejer muchísimo más fácil. Porque pues obviamente aquí te voy a dejar las vueltas detalladas, pero se te agiliza o se te hace un poquito más fácil teniendo el patrón impreso. Entonces yo ya te voy a ir contando cómo lo voy a dejar, o bueno, no sé, en este momento que estoy haciendo o grabando este audio, todavía no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, y continuando aquí con nuestro tejido, vemos que ya vamos bien arriba y vamos a terminar ya casi la parte gris. Aquí ya vamos en la vuelta número 28. Creo que son 30 vueltas en el color gris, o hasta la vuelta 30 es el color gris. Y ya luego vamos a tener solo la sección o la última sección de color claro o del color del fondo, que vamos a ver que ya ahí se convierte en una sola sección. Aquí ya va tomando la forma que abajo iniciamos con un número de puntos, ampliamos un poquito la forma y aquí al finalizar la cerramos un poquito la parte gris. Listo, la vuelta número 29, 9 puntos bajos, 11 en gris y 10 puntos bajos en el color claro. También te digo que si tienes alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a la técnica, bien puedes escribirme por mi Instagram, dejármelo en comentarios y yo te ayudo a despejar alguna duda en caso de que la tengas. Que para mí es muy importante saber si te gusta, si no te gusta, si tienes alguna sugerencia, bueno, algo que retroalimente este proceso y que a mí me ayude a crecer, para poder hacer más videos, para poder enseñarte lo que yo he aprendido y que juntos podamos tejer. Entonces siéntete en la libertad de escribirme lo que necesites saber o la pregunta que me quieras hacer y yo con mucho gusto te voy a ayudar. Bueno, aquí vemos de nuevo cómo por la diferencia de puntos tenemos que dejar la hebra un poquito floja para que nos permita hacer este recorrido sin ningún problema. Mira que por detrás tengo que dejar la hebra montada sobre la aguja y así ir dejando bien terminadito el tapiz por la parte de atrás. Mira cómo se me ve a mí de encogido el tejido en la parte de arriba porque aprieto una cosa exagerada. Bueno, acá nos falta solamente la última vuelta, que incluye color gris, que es la vuelta número 30, con 12 puntos bajos, 7 en gris y 11 puntos bajos en el color del fondo. Y allí ya vas a ver cómo hacemos para dejar ya o cortar el hilo, los hilos que ya no vamos a utilizar, y dejar solo el último ovillo, que es con el que vamos a terminar la parte final del mini tapiz.
Bueno, ahora sí terminamos la vuelta número 30, que es donde finaliza el color gris, que es esta sección. Y mira, o sea, esta parte que yo te decía de mi tejido con demasiada tensión, yo lo soluciono después cuando bloqueo el proyecto. Entonces allí es que yo me ayudo un poquitico, porque aunque trato de tejer suelto, no, cuando quiero tejer suelto, entonces ya me voy al otro extremo y tejo demasiado suelto o demasiado aprieta. Y mira que yo apenas lo vengo a notar, es que me quedaron dos colores diferentes. Al lado derecho es un color, un tono más que el que tengo del lado izquierdo. Pero bueno, pues ya así se quedó porque yo no lo voy a deshacer. Listo, y aquí entonces lo que puedo hacer es que como ya la sección del lado izquierdo que mira el poquito de hilo que me quedó, o sea, hay por ahí 1 metro, más o menos 1,5 metros que me sobró de este lado. De este gris me sobró también este poquito, y estos dos los puedo cortar, porque este es con el que voy a continuar el tejido, que no creo que me alcance, o mejor dicho, no me alcanzó. Pero yo ya sabía cuando vi lo que me quedó que no me iba a alcanzar. Entonces ahora lo que sigue es que tejemos estas vueltas que nos hacen falta. Con el último color aquí corto y dejo pues una hebrita para esconder. De la vuelta 31 a la vuelta 34 es que debemos tejer los mismos 30 puntos de la base, ya con el color del fondo. Y mira que aquí ya terminé yo de tejer, y en efecto, pues yo ya obviamente lo sabía, pero acá se ve, mira el poquito de hilo que me sobró. Entonces simplemente voy a tejer una cadeneta al aire para fijar o cerrar allí esta parte. Y ya pues miro o le pego el palito pues con un poquito de hilo aparte. Y listo, ya luego vamos a ver cómo escondemos estas hebritas. Yo aproveché en la otra vuelta, en la vuelta número 31, para esconder el pedacito de hilo gris y el pedacito de hilo de la base que me quedaba, y solo me falta ahí cortar los extremos. Y ya luego vamos a ver cómo escondo las otras hebritas que me quedan por fuera. Y bueno, este video, para que no se me hiciera muy extenso, lo que decidí fue dividirlo en dos, dejarlo esta parte que es ya la base terminada, y luego vamos a ver en la segunda parte todo lo que nos resta. Muchas gracias. Chao.